El amanecer caía lento sobre el desierto, tiñendo la arena de un tono rojizo que parecía sangre vieja. Entre las sombras de los cañones, un humo delgado se alzaba hacia el cielo sin viento. Era el humo de la aldea Apache, donde el silencio no era ausencia de ruido, sino respeto, miedo y espera. Nadie cantaba. Nadie reía. Hasta los perros parecían haber olvidado ladrar. El jefe Taza, antaño un guerrero legendario, yacía en su tienda de pieles, ciego desde hacía años. Decían que los dioses le habían arrebatado la vista, pero a cambio le habían dado visiones. Su palabra aún pesaba más que la de 100 hombres. Aunque sus ojos vacíos ya no miraran este mundo. Frente a su tienda, su hija Aiyana se mantenía erguida, observando el horizonte con la mirada fría y los labios apretados. Era una belleza indómita, con el cabello negro ondeando como una bandera oscura contra el amanecer. Pero en la tribu nadie se atrevía a cortejarla, no por falta de deseo, sino por temor. Había un rumor, una historia vieja, susurrada por las ancianas junto al fuego. La hija del ciego nació marcada por el espíritu del fuego. Aquel que la tome arderá en su destino. Y como toda profecía apache, nadie sabía si era una advertencia o una bendición. El aire estaba denso esa mañana, como si el mundo esperara algo. Aiyana afilaba una lanza cuando un niño corrió hacia ella con el rostro cubierto de polvo. «Padre Taza te llama», gritó el pequeño. Ella dejó la lanza en el suelo y entró en la tienda. El interior olía a salvia quemada y a leña vieja. El jefe estaba sentado cubierto con una manta de piel de bisonte. Sus ojos lechosos se movieron como si buscaran algo que ya no estaba allí. «Hija del fuego», susurró con voz rasposa. «He soñado con el río rojo». Aiyana se arrodilló frente a él. «¿Otra visión, padre?» El anciano asintió lentamente. «Sí, el río corría hacia nosotros y traía un caballo blanco». «¿Y el jinete?», preguntó ella intrigada. No tenía rostro, pero su sombra estaba unida a la tuya. Aiyana frunció el ceño. Sabía que sus sueños rara vez eran solo sueños, pero no respondió. Salió de la tienda y observó el horizonte otra vez, el mismo horizonte donde el sol ahora quemaba con fuerza. En el viento, un eco extraño se mezclaba con el canto de un cuervo. Era como el relincho de un caballo lejano. Mientras tanto, en un sendero polvoriento a mediodía de distancia, un vaquero de sombrero caído sobre el rostro guiaba su caballo cansado. Su nombre era Elias Grant, un hombre sin destino y sin prisa. Había trabajado en ranchos, cazado forajidos y dormido bajo más cielos de los que podía contar. Lo único que nunca había encontrado era un lugar donde quedarse. Esa mañana el viento cambió, y con él el rumbo de su vida. Su caballo se asustó al cruzar un arroyo, pisó mal y cayó de lado. Elías logró soltar las riendas, pero el animal, asustado, escapó hacia las colinas. Solo y a pie, el vaquero siguió el rastro del caballo perdido, hasta que el sol empezó a caer y el desierto se volvió un horno dorado. El último hilo de humo que vio alzarse entre las colinas le pareció una buena señal. Gente, pensó, pero cuando se acercó, no sabía que estaba cruzando la frontera invisible del territorio apache. Aiyana vio el movimiento desde lejos. Tomó su arco y subió a una roca, observando al extraño con mirada felina. Llevaba botas polvorientas, chaqueta de cuero gastada y el andar tranquilo de alguien que no temía morir. Un blanco, en tierras sagradas, lo siguió entre los matorrales, silenciosa hasta que él se agachó junto al río y tocó algo. Un amuleto colgante de hueso tallado, el símbolo del vínculo del espíritu que ella había dejado sobre una piedra durante un ritual. Cuando sus dedos rozaron el objeto, el aire pareció quebrarse. Un trueno retumbó sin tormenta. Aiyana contuvo el aliento. Elías levantó el amuleto curioso. ¿Qué demonios es esto? Antes de que pudiera decir más, una cuerda se tensó en su cuello. 3 guerreros apaches salieron de entre los arbustos, apuntándolo con lanzas. Y desde lo alto, Aiyana descendió con paso firme, los ojos ardiendo como el fuego de su nombre. El silencio de la aldea estaba por romperse. El sol caía a plomo sobre la cabeza del vaquero, haciendo que el sudor le corriera por la frente como pequeños ríos de sal. Elias Grant se mantenía de pie, con las manos alzadas y la soga aún apretada al cuello. El amuleto apache colgaba del suelo, brillando con un reflejo de hueso que parecía burlarse de él. 3 guerreros lo rodeaban con lanzas tensas. Nadie hablaba, la única voz que se alzó fue la de ella. Firme, dura, inquebrantable. «Ha tocado el símbolo del vínculo», dijo Aiyana bajando desde la roca. «Eso es una ofensa a los espíritus». Elías giró el rostro, tratando de verla bien a través del sol. Y lo que vio lo dejó sin palabras. La figura de una mujer joven, de mirada desafiante, con una trenza larga y una lanza adornada con plumas rojas. Tenía algo de salvaje y sagrado, como si el desierto mismo la hubiera esculpido. No sabía que era de nadie,
respondió él con voz ronca y seca por la sed. Solo buscaba agua. Mientes, replicó ella, acercándose hasta que sus ojos se encontraron. Ningún blanco entra aquí por accidente. El vaquero respiró despacio. Accidente. La palabra tenía un eco extraño en su mente, como si fuera una advertencia. Los guerreros lo empujaron hacia la aldea. Elías no resistió. Sabía que en territorio apache, resistirse significaba morir antes de preguntar por qué. Caminó entre chozas de piel, rodeado de miradas desconfiadas. Mujeres lo observaban desde las sombras. Ancianos murmuraban oraciones. Nadie sonreía. En el centro de la aldea, un fuego humeante marcaba el lugar de los juicios. A su lado, sobre una manta de cuero, estaba sentado el jefe Taza. Viejo, ciego y, sin embargo, majestuoso. Su rostro estaba cubierto de líneas que parecían caminos en un mapa antiguo. A su lado, Aiyana permanecía de pie, silenciosa, con el rostro sereno pero los puños cerrados. Elías fue arrojado al suelo frente a ellos. El jefe levantó la cabeza olfateando el aire. «Huelo polvo de caminos», dijo el anciano con voz profunda. «Huelo miedo. Y un corazón que no sabe a dónde pertenece». Aiyana se inclinó y susurró en su idioma. El anciano asintió lentamente. «¿Tocaste el amuleto del vínculo, forastero?», preguntó el jefe. Elías respiró hondo. No sabía lo que era. Si he faltado al respeto, pido disculpas. Solo buscaba mi caballo. El anciano sonrió sin mostrar los dientes. Tu caballo te trajo hasta aquí por una razón. Ningún hombre pisa suelo apache sin que los espíritus lo permitan. No creo mucho en espíritus, señor, respondió el vaquero con una media sonrisa cansada. Pero si ellos creen en mí, ojalá sean amables. Algunas mujeres rieron suavemente. Aiyana no. Sus ojos lo atravesaron con una mezcla de irritación y curiosidad. El jefe Taza se incorporó un poco. Los dioses no castigan con muerte, sino con destino. Has tocado el símbolo del vínculo y el vínculo debe cumplirse. Elías frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? Aiyana dio un paso adelante. Significa que durante una luna entera serás mi servidor. Dormirás cerca de mi tienda. Cuidarás mi fuego. Me seguirás donde vaya. El silencio cayó como una piedra. ¿Por qué diablos? Elías alcanzó a decir antes de que una lanza le rozara el cuello. Porque los espíritus no entienden el azar, interrumpió el jefe. Y tú, vaquero, has cruzado un destino que no te pertenece. Esa noche, cuando el sol se ocultó tras las montañas, el campamento apache brilló bajo una luna pálida. Elías estaba sentado junto a una hoguera, vigilado por dos guerreros. Le habían permitido comer pan de maíz y beber agua. No era un prisionero, pero tampoco un hombre libre. A lo lejos vio la silueta de Aiyana frente a su tienda. Su cabello negro brillaba como obsidiana bajo la luna. Ella no lo miraba, pero él sentía su presencia como un fuego constante. El viento sopló entre las tiendas, llevando consigo los cantos antiguos de la tribu. Elías cerró los ojos y suspiró. Solo un día más y buscaré mi caballo, pensó. Pero los dioses, o el destino, como decía el jefe, ya habían decidido otra cosa. Aiyana observaba al vaquero desde la oscuridad. Un blanco sin miedo, pensó. Pero los que no temen suelen ser los primeros en arder. Mientras el fuego danzaba entre ellos, la noche sellaba sin palabras un destino que ninguno de los dos buscó, pero del que ninguno podría escapar. El sol del segundo día amaneció frío, como si el desierto contuviera el aliento. Elías despertó con el sonido de los tambores lejanos. Había dormido en el suelo, sobre una manta áspera a pocos pasos de la tienda de Aiyana. Los guerreros lo vigilaban de reojo, listos para recordarle que su vínculo no era un favor, sino una sentencia. El vaquero se incorporó, estirando los brazos adoloridos. A lo lejos vio a los hombres de la tribu reunirse junto al corral de caballos, y el olor a pan recién hecho le recordó por un momento la vida sencilla del rancho que había dejado atrás. Pero allí no había lugar para nostalgia, solo arena, ojos desconfiados. Y ella, Aiyana, ya estaba despierta. Caminaba descalza con una vasija de barro en las manos, su silueta recortada contra el fuego del amanecer. No lo miraba, pero sabía que él la seguía con la vista. Elías no podía evitarlo. Tenía algo en su andar, una mezcla de fuerza y tristeza, como si cada paso cargara con una promesa rota. Cuando ella pasó a su lado, dejó la vasija frente al fuego y dijo sin levantar la vista: «Hoy trabajarás con los hombres. Traerás leña». «Eso puedo hacerlo», respondió Elías con una sonrisa amable. «Pero si me das un caballo, lo haré más rápido». Ella lo miró por fin, con esos ojos oscuros que parecían medirlo hasta el alma. «Un caballo es un honor, no una herramienta. No tienes ninguno. Supongo que tampoco tengo honor entonces», dijo él con tono burlón. Aiyana no respondió, pero una leve curva en su boca delató algo que se parecía mucho a una sonrisa. Apenas un destello. El día transcurrió bajo el sol inmisericorde.
Elías cargó troncos, ayudó a reparar cercas y soportó las miradas de desprecio. Los jóvenes guerreros se reían en su idioma, y uno de ellos, Nokai, el más orgulloso, lo empujó con el hombro al pasar. «El hombre blanco no sabe trabajar», dijo con desdén. Elías lo observó sin responder. En el rancho, ese tipo de provocación se resolvía con un puñetazo. Pero aquí, cualquier movimiento podía costarle la vida. Al caer la tarde, mientras descansaba junto al río, Elías vio a Ayanna arrodillada frente al agua, limpiando su lanza. El reflejo de la luna danzaba sobre su piel morena. Él se acercó despacio, sin intención de molestar. «No pensé que alguien pudiera odiarme tanto sin conocerme», dijo él con voz baja. Ella no levantó la mirada. «No te odio». «¿No?», sonrió él. «Pues lo disimulas muy bien. Solo te temo». Elías arqueó una ceja. «¿Temerme? No soy más que un hombre cansado». «Precisamente», respondió ella por fin mirándolo. «Los hombres cansados ya no temen a nada. Y los que no temen, destruyen sin querer». Su voz era tan serena como el agua, pero sus palabras lo atravesaron como una flecha. Elías se quedó en silencio mirándola mientras el viento agitaba el cabello de ambos. «¿Qué hice yo para merecer tu destino, entonces?» Ayanna guardó su lanza y se levantó. «Tocaste el amuleto del vínculo. Eso basta». Más tarde, mientras la luna subía al cielo, un grupo de jóvenes guerreros celebraba una danza de caza. El jefe Taza permanecía en su tienda, escuchando los cantos con gesto grave. Ayanna, sentada junto al fuego, tejía un collar con cuentas de piedra. Elías, cansado, se acercó para observar. «Bonito trabajo», comentó él. Ella no respondió. «¿Es para ti?», insistió. «No, es una ofrenda». «¿Para quién?». «Para los espíritus», dijo mirándolo fijo. «Para que no te maten esta noche», Elías soltó una risa corta. «Eso suena como algo que debería agradecerte». «No lo hagas», replicó ella. «No lo hago por ti. Lo hago porque mi padre dice que no todos los errores merecen sangre». Pero en ese momento, sin darse cuenta, Elías extendió la mano para ayudarla con las cuentas que habían caído al suelo. Al hacerlo, rozó su muñeca. Fue un simple gesto, un toque accidental. Sin embargo, el fuego del círculo se agitó con una ráfaga repentina. Los ancianos alzaron la vista. El jefe Taza, desde su tienda, giró la cabeza con el rostro en tensión, y Ayanna, con el corazón latiendo fuerte, retiró la mano como si se hubiera quemado. El vaquero no entendió. Ella sí. Sabía que ese contacto, tan leve, tan inocente, acababa de sellar algo más profundo que cualquier rito. El viento se levantó. Los tambores callaron. Y por primera vez en mucho tiempo, Ayanna sintió miedo. No del vaquero, sino del fuego que los espíritus acababan de encender. El sol estaba ya alto cuando el jefe Taza decidió que el vaquero debía enfrentar su destino. Elias Grant fue llamado al centro del campamento, donde los ancianos y guerreros se habían reunido en un círculo silencioso. La tensión era palpable. El viento que movía las tiendas parecía contener la respiración. Cada sombra de la aldea se alargaba como si quisiera atrapar al hombre blanco en su propio destino. Elías se mantuvo erguido, aunque el corazón le latía con fuerza. No estaba acostumbrado a sentir miedo de la mirada de otros hombres, pero allí, en ese lugar sagrado, sentía que incluso el aire lo juzgaba. Frente a él, Ayanna permanecía en silencio, con los brazos cruzados y la expresión impenetrable. Sus ojos no reflejaban odio, reflejaban algo más peligroso. El fuego de un juicio ancestral. «Has tocado lo que no te pertenece», dijo el jefe Taza con voz grave. «El vínculo del espíritu no es un juego. Nadie lo rompe sin enfrentar su castigo». Elías frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Qué castigo? Solo fue un accidente», intentó explicar. «No es un accidente», interrumpió Ayanna, su voz cortante como la lanza que llevaba en la cadera. «Y tampoco es tu culpa. Completamente. Pero los espíritus no perdonan la indiferencia». Los guerreros avanzaron un paso, y Elías comprendió que cualquier intento de huir sería inútil. Sus ojos se encontraron con los de Ayanna, buscando algo. Tal vez compasión, tal vez una señal de que podría sobrevivir. Ella no ofreció ninguna. «Cumplirás el vínculo», continuó el jefe. «Durante una luna dormirás cerca de mi hija, la protegerás, cuidarás su fuego y seguirás sus pasos donde vaya. Solo entonces, si los espíritus lo permiten, podrás irte». Elías abrió la boca para protestar, pero una mirada de Ayanna lo silenció. «No tienes opción», dijo ella. «Ni siquiera yo puedo cambiar esto». Por primera vez el vaquero sintió el peso de algo más grande que él. No era solo la obligación física de cargar madera o encender fuego. Era un vínculo espiritual, una cadena invisible que lo unía a la mujer frente a él. El corazón de Elías comenzó a latir más rápido, no solo por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Anticipación, curiosidad y un extraño respeto. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre la aldea, Elías fue conducido a la tienda de Ayanna.
Ella había preparado el lugar con cuidado. Pieles limpias, un fuego pequeño y seguro en el centro, y a su lado la lanza apoyada contra la pared. La cercanía de la mujer lo hizo sentir vulnerable. Nunca antes había estado tan cerca de alguien sin saber si debía luchar, correr o confiar. «Debes dormir aquí», dijo Aiyana sin mirarlo. «No es una invitación. Es la ley de mi pueblo». Elías asintió sin decir palabra. Observó cómo se movía entre las sombras de la tienda, sus gestos precisos y seguros, como si cada movimiento estuviera calculado por siglos de tradición. No podía evitar sentirse fascinado, aunque sabía que debía resistirse. La primera noche fue larga. El silencio los envolvía, roto solo por el crujir de la madera en el fuego. Elías escuchaba cada respiración, cada pequeño movimiento de Aiyana. Ella tampoco dormía. Sus ojos permanecían abiertos, vigilando no solo al vaquero, sino al mundo invisible que parecía rodearlos. En un momento, sus manos se rozaron accidentalmente mientras él acomodaba las pieles. Un pequeño choque eléctrico recorrió ambos. Elías apartó la mano rápidamente, pero no pudo evitar notar la mirada de Aiyana. Era intensa, inquisitiva y por un instante vulnerable. Ese simple roce selló algo invisible, algo que ni el jefe ni la tribu podían ver. Un hilo del destino que unía dos mundos distintos, el del hombre blanco y el de la hija del jefe apache ciego. Elías entendió, en ese instante, que el vínculo no era solo un castigo, era una prueba de paciencia, de respeto y tal vez de amor. Cuando finalmente cerró los ojos, el vaquero supo que no podría escapar de ella ni del destino que los espíritus habían decidido. Y Aiyana, desde la penumbra, sintió lo mismo, que aquel hombre, aunque extranjero, no era un intruso más, sino alguien que estaba destinado a cambiar su mundo. El viento del desierto sopló entre la tienda, llevando consigo un susurro antiguo. No todos los vínculos son elegidos, pero algunos deben cumplirse, aunque quemen. El sol se filtraba entre las montañas como cuchillos de luz sobre el campamento, iluminando el polvo suspendido en el aire. Aiyana ya estaba despierta, caminando con paso firme hacia el río que corría cerca del poblado. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la arena caliente. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si el viento mismo obedeciera su voluntad. Elías la observaba desde la sombra de una roca. Su corazón latía con fuerza. No era miedo esta vez, era fascinación. Aquella mujer, hija de un jefe ciego, irradiaba un fuego que no podía tocarse pero que podía sentirse ardiendo en la distancia. «Buenos días», dijo él con voz ronca, intentando sonar casual mientras se acercaba. Aiyana no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el agua. Solo cuando el vaquero estuvo lo suficientemente cerca para que su sombra se cruzara con la suya, giró lentamente el rostro. Sus ojos eran profundos y oscuros, casi imposibles de descifrar. «Buenos días», replicó finalmente con un tono neutral. «Traes problemas». Elías arqueó una ceja. «¿Yo? Solo traigo polvo, sudor, y una luna entera para demostrar que puedo cumplir con tu castigo». «Eso no lo decide el vaquero», dijo ella, con una pequeña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lo deciden los espíritus. Y los hombres que saben escuchar». El silencio que siguió fue cálido y denso, como si el desierto mismo los observara. Elías sintió que cada palabra debía medirse, que cualquier error podía encender la chispa de su propia desgracia. Y sin embargo no podía apartar los ojos de Aiyana. Había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en cómo el sol acariciaba su cabello negro que lo hacía sentir vulnerable y curioso a la vez. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó él tratando de sonar casual mientras señalaba la vasija de barro que ella sostenía. «Agua, tal vez. Leña. Lo que quieras». Aiyana lo miró de reojo, evaluando su sinceridad. Por un instante parecía que la hostilidad se suavizaba. Luego, con un movimiento ágil, llenó la vasija con agua del río. «Lleva esto a mi padre», dijo, entregándosela con firmeza. «Y no derrames ni una gota». Elías tomó la vasija con cuidado, notando cómo sus dedos rozaban los de ella por un instante breve, eléctrico. Ese toque accidental hizo que un escalofrío recorriera a ambos. Aiyana apartó la mano rápidamente, pero no pudo ocultar un leve rubor que subió a sus mejillas. «No estoy acostumbrada a que los hombres…», comenzó, pero se interrumpió bajando la mirada. «¿A que los respeten?», preguntó Elías suavemente. Ella lo miró, sorprendida por la suavidad en su voz. Por primera vez no lo veía como un intruso. Lo veía como alguien que podría entender el fuego que ardía dentro de ella, aunque viniera de otro mundo. Durante las siguientes horas, Elías acompañó a Aiyana en sus tareas diarias. Ayudó a reparar cercas, trasladar agua y cargar leña. Cada acción era una prueba de resistencia, no solo física, sino de paciencia. Ella lo observaba con atención, corrigiendo sus movimientos, enseñándole gestos sutiles, tradiciones que solo podían aprenderse con respeto. Mientras trabajaban,
Elías comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La manera en que sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de la madera, cómo su respiración se sincronizaba con los latidos del río, y cómo, incluso cuando no hablaba, parecía escuchar todo lo que la naturaleza decía. Ayanna no era solo la hija de un jefe ciego, era un espíritu en carne y hueso, indomable, que podía quemar o proteger, dependiendo de quién se acercara a ella. Al caer la tarde, cuando los guerreros regresaron de cazar, Elías y Ayanna se sentaron frente al fuego. Sus manos se rozaron de nuevo, esta vez intencionalmente. Ninguno apartó la mirada. «Nunca he conocido a alguien como tú», dijo Elías con voz baja, «ni siquiera en mis sueños más lejanos». «Ni yo a un hombre que no se queme con mi fuego», replicó ella con un brillo en los ojos. «Pero tal vez eso sea lo que los espíritus querían». El silencio que siguió fue cómodo, íntimo, como si la luna misma los protegiera desde arriba. Por primera vez, el castigo del vínculo no parecía una condena, parecía una oportunidad. Y mientras el viento soplaba entre las tiendas y los tambores lejanos de la tribu marcaban un ritmo constante, Elías comprendió que la mujer frente a él no era solo fuego, era hogar. Y él estaba decidido a ganárselo. El sol estaba alto quemando el horizonte cuando Elías y Ayanna partieron hacia las colinas cercanas para recoger leña y hierbas. La cercanía del vaquero y la hija del jefe se volvía más evidente con cada paso. Ayanna no podía evitar observar cómo él movía la madera con fuerza, pero también con cuidado, como si temiera dañar algo frágil que no comprendía del todo. «Cuidado con ese arbusto», advirtió ella, señalando un manojo de hierbas medicinales. «Es sagrado para mi tribu». «No pensé que hasta las plantas tuvieran reglas», respondió Elías con media sonrisa. «Pero creo que voy aprendiendo». El roce de sus manos ocurrió de nuevo mientras recogían ramas. Esta vez ninguno apartó la mirada ni retiró los dedos. Un calor extraño recorrió sus cuerpos. Algo más que respeto y obediencia comenzaba a florecer entre ellos. Elías se dio cuenta de que cada acción, por mínima que fuera, estaba cargada de significado. No solo cumplía un castigo, estaba entrando en un mundo que no le pertenecía, y la mujer frente a él era la llave. «No es solo un vínculo físico», dijo Ayanna de repente, rompiendo el silencio mientras acomodaba unas ramas. «Es espiritual. Cada gesto, cada palabra, cuenta. Así que básicamente, un error mío puede encender el fuego de todo un pueblo». Elías trató de bromear, pero su voz traicionó la seriedad del momento. Ella suspiró contemplando el valle desde la colina. «Sí, y también puede salvarlo». Mientras descendían, un sonido extraño los alertó. Un lobo solitario merodeaba cerca del campamento. Elías levantó la vista, buscando algo que pudiera defenderlos, pero el animal avanzaba con rapidez. Antes de que pudiera reaccionar, Ayanna estaba frente a él, lanzando un grito que parecía un mandato ancestral. El lobo dudó, pero su instinto lo hizo retroceder solo un momento. «¡Corre!», gritó ella, empujándolo hacia la seguridad de un peñasco cercano. Elías se movió instintivamente, tomando posición junto a ella. La adrenalina mezclada con el miedo los acercó aún más. La mano de Ayanna se apoyó sobre su hombro, y él no retiró la suya. Sus respiraciones se sincronizaron mientras el animal finalmente se marchaba, desconcertado por la unión de dos seres que, aunque distintos, actuaban como uno solo. «Nunca había sentido algo así», susurró Elías todavía con el corazón acelerado. Ayanna lo miró, y por un instante la dureza de su mirada se suavizó. Eso se llama supervivencia y confianza. Dos cosas que no se dan fácilmente. De regreso al campamento, el jefe Taza los observaba desde la distancia. Aunque ciego, sus sentidos eran agudos. Podía sentir la conexión que crecía entre ellos. Asintió lentamente, reconociendo que el vínculo forzado comenzaba a transformarse en algo más profundo, algo que ni la profecía ni la tradición podían prever. Esa noche, en la tienda de Ayanna, el silencio era denso. Elías acomodaba las pieles junto al fuego, mientras ella tejía un collar con cuentas de colores. Ninguno hablaba demasiado, pero la tensión era palpable. Sus cuerpos estaban cerca, separados solo por un espacio que parecía más pequeño de lo que realmente era. «Si no fuera por el castigo, probablemente huiría», dijo Elías, rompiendo finalmente el silencio. Ayanna levantó la vista y lo miró directamente. «Y aún así aquí estás». Su voz era firme, pero cargada de algo más. «Eso dice más de ti que cualquier hombre que ha pasado por estas tierras». Elías sonrió, bajando la mirada hacia sus manos. «Supongo que algunas cadenas no se sienten como cadenas». Ella no respondió de inmediato. Solo se acercó y su hombro tocó el de él accidentalmente. Esa proximidad, tan natural como peligrosa, los dejó a ambos en un instante suspendido. Ni enemigo, ni amigo, ni prisionero. Solo dos corazones atrapados por un vínculo que se había vuelto inevitable. El fuego del campamento crepitaba, lanzando sombras sobre sus rostros.
Elías se dio cuenta de que la obediencia había dejado de ser el único motivo de su cercanía. Había algo más, algo que él no podía controlar ni deseaba hacerlo. Y Aiyana, por primera vez, dejó entrever que el fuego que ardía en su interior no solo quemaba la soledad, también podía iluminar algo inesperado. El vínculo forzado ya no era solo un castigo, era el comienzo de algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos estaban empezando a aceptar, incluso desear. La noche descendió sobre la aldea como un manto oscuro, silenciando los murmullos de los guerreros y apagando las últimas llamas de los fogones. Solo el jefe Taza permanecía en su tienda, envuelto en la manta de piel de bisonte, sus manos arrugadas posadas sobre un bastón tallado con símbolos antiguos. La luna se filtraba por la entrada, dibujando sombras que parecían danzar sobre las paredes cubiertas de pieles. A sus 80 años, la ceguera le había enseñado a ver de otra manera. No necesitaba ojos para percibir la verdad. Los espíritus le hablaban en susurros, en movimientos del viento, en el aroma del desierto y en los latidos de los corazones que lo rodeaban. Y esa noche sus sentidos detectaron algo que le heló la sangre. Un cambio en el aire, un fuego invisible que se acercaba con fuerza imparable. Se recostó, cerró los ojos y respiró hondo. Poco a poco, la oscuridad de la ceguera se llenó de imágenes. Un río rojo corría hacia la aldea, y sobre sus aguas un caballo blanco avanzaba con un jinete sin rostro. Junto a él la figura de su hija más grande, más fuerte, caminaba sin temor, con el cabello ondeando como llamas. El vaquero estaba a su lado, y aunque sus ojos eran humanos, parecía ver algo que Taza no podía comprender. De repente, la visión se tornó oscura. Llamas envolvían la aldea, y los guerreros caían sin poder moverse. Pero la hija del jefe y el vaquero permanecían unidos, caminando sobre el fuego, impasibles. La voz de un espíritu resonó en su mente. El fuego que une no destruye. El vínculo que temes traerá renacimiento. Taza se estremeció. Sabía interpretar las señales, pero nunca había visto algo tan confuso. Una parte de él quería alejar al vaquero, proteger a su hija del peligro que podría traer un hombre blanco. Pero otra parte, más sabia, comprendía que el espíritu había decidido unirlos. Y el jefe sabía que en sus sueños no hay mentiras, solo advertencias. Se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón, y sintió cómo el viento traía el aroma del fuego del campamento y de la leña recién cortada. Sus pensamientos se dirigieron a Aiyana. Por primera vez dudó de que la tradición dictara el destino de su hija. Tal vez los espíritus habían elegido algo nuevo, algo que él debía aceptar, aunque sus ojos no pudieran ver. Mientras tanto, en la tienda de Aiyana, el vaquero dormía cerca del fuego. La joven permanecía sentada frente a la llama, sus manos jugueteando con un amuleto de hueso que pertenecía a su padre. El corazón le latía con fuerza. La cercanía de Elías no era ya una obligación, sino algo que comenzaba a comprender como necesario. Sus pensamientos se entrelazaban con los del jefe, aunque sin que lo supieran. La visión que Taza había recibido hablaba de un vínculo que desafiaba la tradición, que cuestionaba lo que estaba escrito en las estrellas y en los ancestros. Aiyana sentía la misma tensión. Algo estaba cambiando dentro de ella y no podía huir de ello. En la aldea, los ancianos murmuraban sobre el destino, sobre el fuego que se avecinaba. Pero Taza permanecía en silencio, meditando. Sabía que cualquier intervención directa podía ser inútil. Los espíritus habían hablado. Ahora debía observar, guiar desde la sombra y proteger, no de manera física, sino espiritual. El viento sopló a través de la tienda, haciendo que los flecos de la manta se movieran como llamas. Taza sintió un escalofrío que recorrió su columna. La visión no había terminado. Aún quedaban peligros, decisiones difíciles y pruebas que poner a prueba la unión recién nacida entre su hija y el vaquero. Pero también supo algo con certeza: la unión era inevitable. Los espíritus no mentían. Y el destino, aunque incierto, ya estaba en marcha. Taza bajó la cabeza y murmuró una bendición silenciosa, sus labios apenas moviéndose. Que el fuego que une sea más fuerte que el que destruye. Y fuera, en la oscuridad del desierto, los relinchos de los caballos y el crujir de la leña parecían anunciar que la aldea, la hija del jefe y el vaquero estaban a punto de entrar en un camino del que nada ni nadie podrían apartarlos. El viento del desierto traía un olor extraño esa tarde, como si la tierra misma advirtiera que algo estaba por ocurrir. Elías se encontraba junto a Aiyana, revisando los caballos en el corral, cuando un murmullo distante se transformó en un ruido de cascos que resonaba contra la tierra seca. «No son nuestros», susurró Elías frunciendo el ceño. «Alguien viene». Aiyana tensó el cuerpo, su mano rozando instintivamente la lanza que siempre llevaba a la cintura. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, escanearon el horizonte. Entre el polvo levantado por el viento se distinguían siluetas montadas a caballo.
Guerreros blancos, armados y decididos, se acercaban al poblado. «Prepárense», gritó Ayanna girando hacia los jóvenes guerreros de la aldea. «Proteged el corral y a los niños». Elias se colocó junto a ella, instintivamente formando un frente unido. Aunque estaba acostumbrado a la soledad, nunca había sentido la necesidad de proteger a alguien con tanta intensidad. Miró a Ayanna y vio en su rostro la misma determinación que él sentía. No huirían. «Juntos», dijo él, y ella asintió. El ataque comenzó con un estallido de pólvora y gritos. Los blancos intentaron irrumpir en la aldea, pero se encontraron con una resistencia inesperada. Los guerreros apaches, liderados por Ayanna, lanzaban flechas precisas mientras los hombres del vaquero disparaban desde las sombras. Cada movimiento estaba sincronizado, un baile mortal que combinaba fuerza, estrategia y la urgencia de proteger lo que amaban. Elías esquivó una flecha que pasó rozando su hombro, sintiendo el calor del peligro y la adrenalina recorrer su cuerpo. Miró a Ayanna. Ella estaba impecable, moviéndose con gracia y letalidad, la lanza en la mano derecha, un arco en la izquierda. Sus ojos encontraron los de él por un breve instante, y en ese silencio compartido hubo confianza absoluta. Sabían que uno dependía del otro para sobrevivir. «¡Cúbreme!», gritó Ayanna mientras se lanzaba hacia un atacante que intentaba atacar desde un lateral. Elías disparó su rifle con precisión, derribando al enemigo antes de que llegara a ella. Su mano rozó nuevamente la de Ayanna en un contacto rápido, pero suficiente para enviar una corriente de reconocimiento mutuo. Estaban juntos. No como amo y castigo, sino como aliados. El jefe Taza, desde su tienda, percibía todo. La tensión en el aire, la valentía de su hija, la determinación del extranjero. Sabía que el vínculo que había impuesto ya no era un castigo. Era un puente que unía dos mundos. La visión que había tenido días antes parecía cobrar vida ante sus ojos. Mientras los enemigos retrocedían, Elías y Ayanna se encontraron en el centro del campamento. Su respiración era entrecortada, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor, pero ambos estaban ilesos. Ella bajó la lanza lentamente, evaluando el riesgo, y finalmente permitió que sus ojos suavizaran la dureza de siempre. «Sabía que no huirías», dijo Elías limpiándose la frente con el dorso de la mano. «Y sabía que no te dejaría caer solo», respondió ella. «Ningún hombre blanco se ha ganado mi respeto tan rápido». La cercanía de sus cuerpos se hizo más evidente. A pesar de la batalla, del peligro, había un instante de calma que parecía detenido en el tiempo. Sus manos se rozaron otra vez, pero esta vez no fue accidental. Elías tomó la suya con firmeza y Ayanna no apartó la mirada. «Parece que los espíritus tenían razón», susurró él. «Somos más fuertes juntos». Ella asintió, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, mientras los últimos atacantes se retiraban. La aldea estaba a salvo. Y por primera vez, Elías sintió que no era solo un forastero ni un castigo viviente. Era parte de algo más grande. Y Ayanna comprendió que el hombre que había llegado por accidente podía ser más que un protector. Podía ser compañero, aliado, quizás algo que el corazón no esperaba admitir. Mientras la noche caía, el campamento comenzó a reorganizarse. El fuego crepitaba, y los guerreros revisaban a los heridos y aseguraban los límites. Pero en el centro, Elías y Ayanna permanecían cerca, conscientes de que el peligro los había unido y que el vínculo forzado comenzaba a transformarse en algo que ninguno de los dos podía ignorar. El viento sopló entre las tiendas, llevando el eco lejano de los caballos y el crujido de la madera. Los espíritus habían observado y por primera vez desde que Elías había cruzado el amuleto, parecían satisfechos. El vínculo se fortalecía, no por obligación, sino por elección, aunque todavía quedaban pruebas que superar. La mañana después del ataque llegó con un silencio extraño. La aldea estaba en calma, pero el polvo todavía flotaba en el aire, recordando la violencia de la noche anterior. Elías caminaba entre las tiendas, asegurándose de que los caballos y provisiones estuvieran intactos, cuando un grito cortó la tranquilidad. «¡Elías!». Corrió hacia el sonido y encontró a Ayanna en el borde del campamento, con la pierna atrapada bajo un tronco caído mientras recolectaba leña. Su rostro mostraba dolor, pero también orgullo. No había lágrimas, solo la tensión de una mujer que se niega a rendirse. «Sostén esto», dijo Elías arrodillándose junto a ella. Con esfuerzo levantó el tronco, liberando la pierna de Ayanna. Ella jadeó, apoyándose en él por un momento, y él sintió el calor de su cuerpo contra el suyo. No era un roce accidental, era un contacto cargado de proximidad y confianza. «Gracias», murmuró ella intentando levantarse por sí misma. «No tan rápido», respondió Elías inspeccionando la herida. Un corte profundo atravesaba la piel, sangrando levemente.
Necesitas limpieza y vendas. Aiyana lo miró, desviando la vista. Nunca había permitido que alguien la ayudara así, y mucho menos un hombre blanco. Pero algo en Elías era diferente. Había demostrado valor, respeto y paciencia. Está bien, dijo finalmente, dejando que él limpiara la herida con agua tibia. Pero no te acerques demasiado. Elías sonrió ligeramente, aunque sus manos temblaban mientras aplicaba la venda. Prometo ser cuidadoso, pero no puedo prometer mantenerme lejos de ti. Ella inhaló profundamente con los ojos fijos en el suelo. El aire entre ellos estaba cargado, como si cada palabra y cada gesto pesara más que el desierto que los rodeaba. Nunca había confiado en nadie así, susurró Aiyana sin levantar la vista. Nunca había dejado que alguien entrara en mi fuego. Yo tampoco, dijo Elías, suavizando la voz. Y creo que por eso estamos aquí. Por eso los espíritus nos cruzaron. Un silencio cálido los envolvió mientras él terminaba de vendar la herida. Cada toque era medido, pero no podía evitar que su corazón se acelerara con cada roce accidental. Finalmente se sentó junto a ella observándola. Aiyana, comenzó con cuidado. Sé que esto comenzó como un castigo, un vínculo forzado, pero después de todo lo que hemos pasado, siento que... Se detuvo buscando la palabra correcta. Siento algo que no esperaba. Ella levantó los ojos hacia él, sus pupilas reflejando el fuego de la aldea. Sus labios temblaron ligeramente. Yo también, admitió apenas un susurro. No sé cómo ni por qué, pero confío en ti. El mundo pareció detenerse un instante. El viento del desierto sopló suavemente, moviendo la arena y los flecos de la tienda cercana. Elías tomó la mano de Aiyana, entrelazando sus dedos con cuidado. No era un gesto impulsivo, sino una promesa silenciosa de protección y cercanía. Entonces estamos en esto juntos, dijo él con firmeza, no solo por el vínculo del castigo, sino porque queremos. Ella asintió permitiendo que su mano permaneciera en la suya. Por primera vez desde que lo había conocido, Aiyana no sintió miedo, solo confianza y una chispa de algo que no podía nombrar, pero que ardía con fuerza en su pecho. Juntos, repitió ella, dejando que la palabra fuera un juramento entre ambos. El sol comenzaba a subir, iluminando la aldea con tonos dorados. Los guerreros limpiaban los restos del ataque y el jefe Taza los observaba desde la distancia, consciente de que su hija y el vaquero estaban formando un vínculo más fuerte que cualquier tradición. La herida de Aiyana, aunque dolorosa, había acercado sus corazones de una manera que ninguna batalla o profecía podría haber predicho. Elías y Aiyana permanecieron un momento más, tomados de la mano, escuchando el crepitar del fuego y el murmullo lejano del río. No necesitaban palabras. El vínculo estaba allí, palpable y sólido como una cuerda que los unía más allá del castigo, más allá del miedo. Y mientras el viento del desierto acariciaba sus rostros, ambos comprendieron algo importante. El fuego que compartían no quemaba ni destruía, sino que los protegía y los guiaba hacia un destino que ambos estaban listos para enfrentar juntos. La aldea despertó con un extraño murmullo, diferente al viento del desierto o al canto de los pájaros. Había tensión en el aire, una vibración que hacía que incluso los caballos relincharan inquietos. Elías estaba junto a Aiyana revisando las provisiones, cuando Nokai, uno de los jóvenes guerreros que siempre había mostrado desdén por el vaquero, se acercó con pasos furtivos. «Algo anda mal», susurró Nokai mirando alrededor. «He visto a hombres extraños cerca del río. Y no están solos». Aiyana frunció el ceño, su instinto agudo percibiendo peligro. Elías sintió la misma tensión que la primera vez que enfrentaron a los atacantes. Pero ahora no eran meros extraños. Había traición dentro de la propia aldea. «Si alguien nos traiciona desde dentro, no solo nos pondrá en riesgo», dijo Elías. «También pondrá en peligro a todos los que confiamos en este vínculo». Aiyana lo miró y asintió lentamente. Sabía que no podían dudar. Su confianza mutua, nacida de la supervivencia y el cuidado compartido, se pondría a prueba por primera vez en un desafío interno. Poco después del mediodía, el traidor se reveló. Uno de los jóvenes guerreros, ocultando sus verdaderas intenciones, había guiado a un grupo de forasteros armados hacia la aldea. El objetivo era simple: robar caballos, oro y quizá venganza personal contra el jefe Taza. Elías y Aiyana no esperaron. Saltaron sobre los caballos más cercanos formando un frente rápido. La mujer del fuego, con su lanza en mano, lideraba con precisión, mientras Elías cubría su flanco con el rifle y movimientos calculados, aprendidos durante días de convivencia y peligro. El traidor avanzaba confiado, pero al ver a Elías junto a Aiyana se detuvo un instante. No esperaba que el hombre blanco, impuesto por el castigo del vínculo, se convirtiera en un aliado tan sólido. «¡Detente!», gritó Aiyana su voz cortante. «No permitiré que traiciones a tu pueblo». El traidor vaciló.
Elías aprovechó la oportunidad disparando cerca de sus pies para asustarlo y demostrar control sin herirlo de gravedad. La tensión creció. Cada movimiento podía desencadenar violencia y cada decisión debía tomarse con rapidez. «Confío en ti», susurró Ayanna sin apartar la mirada de Elías mientras ajustaba su lanza. «Confío en que protegerás a tu gente y la mía». Elías asintió con un breve destello de sonrisa bajo el sombrero polvoriento. Siempre juntos avanzaron. Elías cubría a Ayanna mientras ella maniobraba con su lanza, empujando al traidor hacia atrás y obligando a los intrusos a retirarse. Cada vez que sus cuerpos se rozaban en medio de la acción, la chispa del vínculo que habían construido se intensificaba. No era solo proximidad física, era confianza absoluta, sincronía perfecta en medio del peligro. Finalmente, el traidor fue neutralizado sin sangre grave, y los hombres que lo acompañaban huyeron confundidos y derrotados. La aldea, aunque sacudida, permanecía intacta. Los ancianos y guerreros miraban desde la distancia, conscientes de que la unión entre Elías y Ayanna había salvado el día. El jefe Taza apareció apoyándose en su bastón, sus ojos llenos de orgullo silencioso. Aunque ciego, su intuición le decía que el vínculo que había impuesto ya no era un castigo, era una alianza, un hilo que fortalecía a ambos y a la aldea entera. Elías y Ayanna se miraron. Sus respiraciones eran rápidas, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor. Pero en sus ojos había algo más fuerte que la batalla: complicidad y afecto. «No sé qué hubiera hecho sin ti», dijo Elías, bajando ligeramente la lanza y acercándose un poco más. «Yo tampoco», respondió Ayanna. «Pero ahora sé que no estamos solos, ni tú ni yo». Sus manos se encontraron de nuevo, entrelazándose con firmeza y naturalidad. La chispa que comenzó como respeto y supervivencia se transformaba en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. El viento del desierto soplaba sobre ellos, como si celebrara la victoria y el vínculo que acababan de fortalecer. Elías comprendió que a pesar de las pruebas y desafíos, había encontrado en Ayanna algo que iba más allá de un castigo. Una compañera, una aliada, y tal vez con el tiempo, algo que el corazón reconocería como amor. El cielo se oscureció de repente sobre la aldea, cubriendo las colinas y el valle con nubes densas y cargadas de electricidad. El viento comenzó a aullar entre las tiendas, levantando polvo y arena, y los guerreros miraban con inquietud al horizonte. Era un presagio que nadie podía ignorar. La tormenta del desierto estaba por caer, pero con ella también llegaría el peligro real. Elías observaba el cielo desde el corral de caballos. Su instinto le decía que esta tormenta no era natural. La tensión lo mantenía alerta, y sus ojos buscaban cualquier movimiento extraño. A su lado, Ayanna sujetaba su lanza, el rostro tenso, respirando con control. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. No era solo preocupación por la aldea, sino por el otro. «Algo se acerca», susurró Elías, mientras ajustaba el sombrero para que el viento no le cegara los ojos. «No es solo la tormenta». Ayanna asintió, percibiendo el peligro a través del viento, del olor a tierra y pólvora, del crujido distante de ramas y caballos. «Prepárate», dijo ella con firmeza. «No dejaremos que esto nos tome por sorpresa». La tormenta estalló con furia minutos después. Relámpagos iluminaban el valle, y un rugido de truenos sacudía la tierra. Entre la lluvia que comenzó a caer, surgieron figuras montadas a caballo. Un grupo de forasteros armados, más numerosos y mejor equipados que los que habían atacado antes. Venían preparados para saquear la aldea, y el tiempo jugaba en su contra. Elías y Ayanna se lanzaron hacia el centro del campamento. Cada movimiento era crítico. Elías disparaba mientras Ayanna maniobraba con la lanza, sus cuerpos sincronizados en un baile peligroso y mortal. La tormenta añadía un desafío adicional. El barro y el viento dificultaban los movimientos, y los relámpagos cegaban por momentos la visión. «No te separes de mí», gritó Elías cuando uno de los atacantes trató de flanquear a Ayanna. Ella giró con rapidez, lanzando la lanza con precisión y derribando al enemigo antes de que pudiera acercarse. La cercanía de Elías la calmaba y la hacía sentir más segura. Cada roce accidental de manos, cada contacto en la lucha, consolidaba la confianza y el vínculo que habían formado desde la primera herida compartida. Mientras la batalla se intensificaba, el jefe Taza permanecía en su tienda, escuchando los truenos y los gritos, guiando con su voz a los jóvenes guerreros. «Proteged la entrada principal, defended el fuego, sed rápidos y precisos». Sus palabras no eran solo órdenes, sino un recordatorio de que la aldea dependía de la sincronía entre los suyos y de la unión de Elías y Ayanna. La hija del jefe y el vaquero eran el centro de la defensa, y ambos lo sabían. Elías disparó nuevamente, derribando a un atacante que se acercaba demasiado, y sintió la mano de Ayanna rozando la suya mientras esquivaba otra flecha.
Sus miradas se encontraron entre el caos y en ese instante, un entendimiento silencioso se selló. Estaban juntos no solo por obligación, sino porque confiaban en que podían sobrevivir y proteger lo que amaban. El enfrentamiento final ocurrió junto al granero, cuando un enemigo armado con cuchillo trató de sorprenderlos. Elías y Aiyana se movieron como uno solo. Ella bloqueó el ataque con la lanza mientras él lo derribaba con fuerza controlada. El peligro los había unido completamente, demostrando que el vínculo ya no era un castigo, sino un lazo de supervivencia, respeto y algo más profundo. Cuando la tormenta comenzó a amainar, los atacantes huyeron dejando la aldea intacta aunque marcada por la lluvia y el barro. Elías y Aiyana permanecieron cerca, respirando con dificultad, cubiertos de lodo, pero ilesos. Sus manos se encontraron de nuevo y esta vez no hubo duda ni distancia. «Lo logramos», dijo Elías, con voz cargada de alivio. «Juntos». «Sí», respondió Aiyana, con una sonrisa que finalmente iluminaba su rostro. «Juntos contra cualquier tormenta». El viento aún soplaba, pero ya no parecía amenazante. Ahora llevaba un mensaje distinto. El vínculo que los unía había resistido la prueba y su confianza mutua era más fuerte que nunca. La tormenta del destino había pasado, pero ellos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Proteger la aldea, sus corazones y el lazo que los mantenía unidos. La noche cayó sobre la aldea con un manto tranquilo después de la tormenta. El aire olía a tierra mojada y hierba fresca, y el río susurraba entre las piedras como un antiguo canto. Los guerreros se reunían alrededor del fuego central, preparando la ceremonia del baile del espíritu, un ritual que celebraba la unidad, la protección y la fuerza del vínculo entre los miembros de la tribu. Aiyana se movía entre ellos con gracia, sus pasos seguros y precisos. Cada gesto de la joven era observado con respeto, y Elías la seguía, sintiendo cómo la proximidad del ritual lo envolvía en una mezcla de reverencia y fascinación. Nunca había participado en algo así. Cada tambor, cada canto parecía contar historias que sus ojos no podían ver pero que su corazón sentía profundamente. «Debes seguir mi ritmo», dijo Aiyana, acercándose a él mientras la música comenzaba a subir. No como un forastero, sino como alguien que respeta la tradición. Elías asintió con una ligera sonrisa nerviosa. No era fácil imitar los movimientos que ella ejecutaba con naturalidad, pero lo intentó, sintiendo que cada paso los acercaba más. Sus manos se rozaron, esta vez intencionalmente mientras giraban alrededor del fuego. La cercanía era eléctrica, la diferencia cultural, la distancia social, el castigo inicial. Todo eso parecía desvanecerse en la luz de la luna y la danza del espíritu. Los ancianos observaban con ojos aprobadores, reconociendo que algo más había surgido entre el vaquero y la hija del jefe. No era solo habilidad o respeto, era una conexión profunda, un vínculo espiritual que se consolidaba a cada paso, a cada mirada, a cada roce de manos. «Respira conmigo», susurró Aiyana, mientras sus cuerpos giraban al unísono con el ritmo del tambor. «Siente el fuego. Siente los espíritus». Elías lo hizo cerrando los ojos por un instante. Sintió el pulso de la tierra, el calor de las llamas y la fuerza del espíritu que ella le transmitía. Al abrir los ojos vio a Aiyana mirándolo directamente, y por primera vez no había barreras entre ellos. El respeto, la admiración y algo más profundo fluían en silencio, palpable y poderoso. Después del baile, mientras los guerreros se dispersaban, Aiyana llevó a Elías a un pequeño claro iluminado solo por la luna. Allí, el silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del río cercano y el crepitar lejano de un fuego residual. «Nunca pensé que un forastero podría entender esto», dijo ella suavemente, dejando que la distancia entre ellos se acortara. «Pero tú lo sientes. Y eso significa más de lo que crees». Elías tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «No soy parte de tu mundo, Aiyana, pero ahora siento que debo serlo. No solo por ti, sino por lo que nos une». Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillando con emoción contenida. «El vínculo que comenzó como castigo se ha convertido en algo que no puedo ignorar. Ni quiero hacerlo». Elías se acercó lentamente, respetando el espacio que la tradición y la timidez imponían, pero sin perder la determinación. Sus dedos acariciaron suavemente el rostro de Aiyana, quien cerró los ojos y apoyó la frente contra la suya. Por un instante el mundo desapareció. No había aldea, ni tormentas, ni enemigos. Solo ellos y un lazo que los unía más allá de palabras. «Esto es más que respeto», murmuró Elías. «Es algo que no había sentido nunca antes». Aiyana abrió los ojos, encontrando en los suyos la misma certeza que ella sentía. «Es el fuego de nuestros espíritus», dijo con voz suave. «Y ahora está compartido.
El viento nocturno acarició sus rostros y el río susurró como un coro antiguo, aprobando la unión que había surgido del castigo, del peligro y de la confianza mutua. Por primera vez, Elías y Aiyana comprendieron que el vínculo ya no era una obligación ni un desafío. Era una elección silenciosa, un lazo que los conectaba en cuerpo, corazón y espíritu. Se quedaron allí, abrazados bajo la luna, conscientes de que la ceremonia del baile no solo celebraba la fuerza de la aldea, sino la de ellos mismos. Dos almas de mundos distintos encontrando un terreno común en la tradición, el respeto y el amor que surgía con cada paso compartido. El amanecer trajo consigo un silencio cargado de tensión. La aldea parecía contener la respiración, anticipando un momento que todos sabían que definiría el destino de Elías y Aiyana. Los guerreros se alineaban frente al gran círculo central, y el jefe Taza, erguido sobre su bastón, observaba con solemnidad. La ceremonia del juicio final no era solo una prueba de habilidad y coraje. Era una evaluación de lealtad, respeto y sobre todo del vínculo que había nacido entre la hija del jefe y el forastero. «Hoy se decidirá», dijo Taza con voz firme. «El hombre que ha sido impuesto como compañero de mi hija debe demostrar que su vínculo no es casual ni forzado. Debe demostrar que puede protegerla, respetarla y honrar nuestra tradición». Elías respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Aiyana se situó a su lado, sus dedos entrelazados por un instante de fuerza y confianza. Sabían que no solo sus propias vidas estaban en juego, sino la aceptación de toda la aldea. «Juntos», susurró Elías apretando su mano. «Nada nos romperá». Aiyana asintió, y un murmullo recorrió la multitud. Los ancianos comenzaron a colocar obstáculos simbólicos y pruebas que mezclaban fuerza, habilidad y entendimiento de la cultura apache. La primera prueba era física: atravesar un sendero lleno de obstáculos mientras protegían un símbolo sagrado de la aldea. Los enemigos y el peligro acechaban, pero no eran externos. Cada movimiento, cada decisión debía demostrar respeto y cooperación. Elías avanzaba con cuidado, asegurándose de no dañar el terreno ni los objetos sagrados, mientras Aiyana guiaba sus pasos señalando trampas y riesgos. La sincronía entre ellos era impecable. Cada gesto, cada mirada confirmaba que habían aprendido a moverse como uno solo. La segunda prueba era de coraje y juicio. Debían enfrentar a un enemigo simulado que intentaba robar el símbolo sagrado. Elías y Aiyana lucharon juntos, combinando fuerza y estrategia. Cada ataque, cada bloqueo era una declaración silenciosa. No solo defendían la aldea, sino que se protegían mutuamente. La multitud observaba en silencio, comprendiendo que el vínculo forjado en peligro y tormenta se había convertido en algo más profundo. Un lazo de amor y respeto mutuo. El jefe Taza, aunque ciego, percibía cada movimiento. Su corazón latía con orgullo silencioso. La hija del jefe y el vaquero habían superado pruebas que no solo medían habilidad, sino integridad y confianza. Finalmente, la prueba más significativa llegó: la aceptación pública. Elías debía declarar su intención y compromiso no solo ante Aiyana, sino frente a toda la tribu. Con la mirada fija en ella y su mano aún entrelazada con la de la joven, respiró profundamente. «He venido como forastero», comenzó, su voz firme resonando en el círculo. «Mi vínculo con Aiyana comenzó como un castigo, un acuerdo impuesto. Pero he aprendido que no es un castigo lo que nos une. Es respeto, confianza y amor. Prometo honrar a la aldea, proteger a Aiyana y seguir las tradiciones que me guían hacia su corazón». Un silencio absoluto siguió a sus palabras. La multitud evaluaba. Los ancianos reflexionaban, y Aiyana lo miraba con ojos llenos de emoción y orgullo. Finalmente Taza habló. «El hombre ha demostrado coraje, respeto y verdad en su corazón. El vínculo que comenzó como castigo se ha transformado en elección. Aiyana, acepto tu decisión». Aiyana dio un paso adelante, su expresión iluminada por una sonrisa cálida. «Acepto», dijo, tomando a Elías de la mano. «No porque debamos, sino porque queremos». Un aplauso silencioso, acompañado de un murmullo de aprobación de la aldea, llenó el aire. Elías y Aiyana se miraron, conscientes de que el juicio final no solo había confirmado su vínculo ante la tribu, sino que también había consolidado su confianza y amor. El viento soplaba suavemente, y el río cercano susurraba como un canto ancestral que celebraba la unión de dos almas diferentes, pero ahora inseparables. Por primera vez, el vaquero y la hija del jefe ciego pudieron mirar al futuro con la certeza de que su vínculo no era solo aceptado, sino honrado por aquellos que más importaban. El castigo inicial se había convertido en una alianza profunda, y lo que comenzó como obligación había florecido en amor verdadero. La aldea despertó con un sol dorado, limpio y cálido, después de días de tormenta, peligro y pruebas.
Las montañas reflejaban la luz sobre el río tranquilo y el viento traía consigo aromas de tierra mojada, hierba y flores silvestres. Elías y Aiyana caminaban juntos por el sendero que conducía al corazón del campamento, sus manos entrelazadas y sus pasos sincronizados, como si cada paso celebrara la unión que habían construido. La aceptación del juicio final había transformado no solo su relación, sino toda la dinámica de la aldea. Los guerreros los miraban con respeto, los ancianos asentían con aprobación y el jefe Taza, apoyado en su bastón, sonreía con orgullo silencioso. Elías ya no era un forastero obligado, era un miembro del clan, un protector y compañero de Aiyana, alguien que había demostrado valor, respeto y amor genuino. Nunca imaginé que un castigo pudiera terminar así, dijo Elías, soltando una sonrisa que brillaba más que el sol del mediodía. Aiyana le dio un golpe ligero en el brazo, juguetona pero afectuosa. Y yo nunca pensé que confiaría tanto en un hombre blanco. Pero aquí estamos, y no podría imaginar esto de otra manera. La vida en la aldea comenzó a asentarse en un ritmo más tranquilo. Elías aprendía las tradiciones apache, participando en ceremonias, ayudando en el cuidado del ganado y compartiendo momentos de trabajo con los guerreros. Aiyana, a su lado, enseñaba con paciencia y orgullo, su vínculo fortaleciéndose en la rutina diaria. Cada gesto, cada mirada, cada roce de manos confirmaba que su relación ya no era un desafío ni una obligación. Era un hogar compartido. Una tarde, mientras reparaban una cerca de madera, Elías se detuvo, mirando el horizonte teñido de naranja por la puesta de sol. «Sabes», dijo, tocando suavemente la mano de Aiyana, «nunca creí que encontraría un lugar al que pertenecer. Pero contigo, siento que esto es hogar». Aiyana sonrió, apoyando su frente contra la suya, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían abarcar. «Hogar no es solo un lugar, Elías», susurró. «Es donde está tu corazón. Y el mío está aquí». El jefe Taza los observaba desde su silla, satisfecho. Su hija había encontrado un compañero que no solo respetaba la tradición, sino que la honraba. El vínculo que nació del castigo y la obligación se había convertido en un amor sólido, respetado y celebrado por todos. Los espíritus que habían guiado a la aldea parecían haber bendecido la unión. El río fluía más tranquilo. El viento acariciaba los campos y el fuego de la aldea brillaba más cálido que nunca. Esa noche, una celebración silenciosa reunió a la aldea alrededor del fuego central. Los tambores resonaban suavemente, los cantos antiguos narraban historias de valentía y unión, y Elías y Aiyana permanecieron juntos en el centro, observando cómo su mundo ahora era uno solo. Nunca pensé que un error, un accidente o un castigo podría traer algo tan perfecto, dijo Elías tomando la mano de Aiyana. A veces, las fuerzas más inesperadas nos llevan a los lugares que debíamos encontrar, respondió ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro y su corazón. Se abrazaron bajo la luna, la luz bañando sus rostros mientras la aldea celebraba a su alrededor. Por fin la tensión, el peligro y las pruebas habían dado paso a la paz, la confianza y el amor verdadero. Elías y Aiyana habían encontrado algo más grande que un vínculo forzado. Habían encontrado un hogar. Juntos, en la tradición, el respeto y el corazón del otro. El viento susurraba a través de las colinas, llevando con él la promesa de días tranquilos y felices. Por primera vez, la hija del jefe ciego y el vaquero no solo compartían un vínculo impuesto por circunstancias, sino un amor elegido, celebrado y sólido. La aldea estaba segura, sus corazones unidos y el futuro abierto ante ellos, lleno de promesas, aventuras y paz. El hogar no era solo el lugar donde vivían, sino el calor que compartían. Y en ese calor, Elías y Aiyana finalmente comprendieron que todo lo que habían pasado, el castigo, los peligros, las pruebas, había valido la pena. Porque ahora tenían algo que ningún desafío podría romper. Un hogar encontrado en el corazón del otro.